Tercera de Juan. Tercera de Juan. Si se van a Apocalipsis y regresan, ahí rapidito lo van a encontrar. Está Judas y antes está Tercera de Juan. Vamos a leer el capítulo 1 y el verso 2. Se ponen un ratito de pie. Bendecimos al Señor por su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pueden sentarse. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos, a veces la vida no es fácil. Para algunos de los que estamos acá, la vida es más difícil que para otros. Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos con muchas dificultades, con muchas adversidades, a veces cuando en nuestro caminar enfrentamos muchos problemas, entonces resulta que nosotros a veces nos desmoralizamos, muchas veces nuestra fe decae y muchas veces pensamos que Dios, hermanos, no nos llamó para ser bendecidos. A veces pensamos que esa es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos y nos deprimimos o nos conformamos con vivir así. Pero Dios quiere en esta tarde decirnos que no es así. Y por eso el título de nuestro tema es ¿cómo podemos ser prosperados? Así le titulamos a esta meditación, ¿cómo podemos ser prosperados? Porque yo creo que todos los que estamos aquí nos encanta prosperar. Yo creo que no hay nadie, hermanos, en la tierra que quiera ser un derrotado, un perdido. No, creo que a todos nos gusta prosperar, a todos nos gusta la bendición. Pero resulta que a veces en la vida, hermanos, nos topamos con dificultades grandes. Y entonces, muchas veces en nuestra mente, en nuestro pensamiento, está esa imagen o esa conclusión de que Dios no nos quiere bendecir. Pero en esta tarde el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir que Él sí nos quiere bendecir. Y nos va a enseñar el camino por medio de su palabra, el camino para lograr esa prosperidad que tanto anhelamos. Entonces, el deseo de Dios, como ya vimos en su palabra, es que nosotros seamos prosperados en salud y también como prospera nuestra alma. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser prosperados en este mundo tan difícil, en este mundo tan complicado? Porque, hermanos, el mundo de a poco se va complicando más. Se va haciendo muy, pero muy difícil, hermanos. Las cosas van de mal en peor. Si usted mira la internet, si usted ve la televisión, usted se da cuenta que hay dificultades en cierto país, en otro país también. Y así, si nos vamos en todo el mundo, hay un caos. Y eso les quiero decir que no va a cambiar. Cuando el hombre diga paz y tranquilidad, allí vendrá el fin. Entonces las cosas van de mal en peor. Pero en medio de este caos, ¿cómo nosotros podemos prosperar? Bueno, primero, prosperamos cuando buscamos a Dios. ¿Qué les parece? Cuando nosotros buscamos a Dios, entonces comenzamos a prosperar. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. Segundo libro de las Crónicas 26 y el verso 5 dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice así, verso 5 de segunda de Crónicas 26, verso 5. Y persistió en buscar a Dios
en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Note qué interesante lo que la palabra del Señor nos dice. Viene hablando del rey Uzías. Este rey llamado Uzías, él, a diferencia de otros reyes, él determinó. Esa palabra es clave y fundamental para poder ser bendecido por Dios. Es que tú y yo determinemos buscar a Dios, seguir a Dios. Cuando nosotros nos determinamos en buscar a Dios, Dios no se queda con las manos cruzadas, solo viendo cómo tú te has determinado en buscarle. No, por el contrario, Dios se desborda y te bendice y te prospera. Eso es lo que enseña la Biblia acá, que cuando este rey decidió buscarlo, dice en los días de Zacarías, este hombre era entendido en visiones, o sea que este rey se acercó al profeta de Dios y por medio del profeta comenzó a clamar, a buscar a Dios. Cuando este rey hizo eso, Dios le prosperó. El rey Uzías tomó una decisión excelente que trajo bendición no solamente para él, sino también para su pueblo Israel, para toda su familia, para todos los que estaban alrededor de él. Es que mira, cuando tú y yo buscamos a Dios de corazón, Dios nos bendice y esa bendición viene no solamente sobre tu vida, sino viene por sobre todos los que te rodean. ¿Estás conmigo? Imagínate, es tan grande la bendición que dice la Biblia que cuando una mujer es convertida y el esposo no lo es, ella, escucha, lo santifica a él. ¡Wow! O sea, él no quiere saber nada de Dios, él no adora a Dios, él no conoce de Dios, pero ella sí, y ella lo santifica a él. Imagínate cómo la bendición que llega a tu vida es derramada sobre tu círculo más cercano. Entonces este rey decidió buscar a Dios y vino Dios y lo prosperó. Ahora bien, ¿qué significa la palabra próspero? Dice, estas definiciones dicen así: próspero es el que progresa con riqueza o poder. Se dice, el suyo es un negocio, ¿cómo? Próspero. Usted se ha convertido, le dicen a una persona exitosa, en un empresario próspero. Porque le va bien, porque tiene un negocio floreciente, un negocio, hermanos, que no está hundido en deudas, sino un negocio, hermanos, que progresa día a día. Entonces, próspero es eso. Uzías buscó a Dios y Dios comenzó a prosperarlo. Entonces, buscar a Dios genera prosperidad. Note que la palabra próspero aquí en el hebreo significa empujar hacia adelante y triunfar. Eso es lo que significa la palabra en hebreo ahí. Que cuando Dios lo prosperó, está diciendo la Biblia que Dios lo empujó, pero no hacia atrás, sino que lo empujó siempre ¿hacia dónde? Hacia adelante. Y dice que también significa triunfar. Dios a este rey lo premió haciéndole triunfar constantemente. ¿No les parece hermoso eso? Entonces, el versículo, ahora leemos el versículo 7 y el versículo 8 de allí mismo, de Segunda de Crónicas 26, para que veamos cómo Dios lo hizo triunfar. ¿Está conmigo? Dice el verso 7, dice, Dios le dio ayuda en contra de los filisteos y en contra de los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías
y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿cómo? Poderoso. ¿Por qué Uzías se volvió exitoso? ¿Por qué Uzías se volvió poderoso? ¿Por qué? Porque él determinó buscar a Dios y Dios lo premió dándole bendición, haciéndolo un hombre próspero. Cuando Uzías enfrentaba a sus enemigos, a todos los enemigos los iba derrotando y se corrió su fama en todo aquel entonces. Uzías se ha vuelto poderoso porque Dios estaba con él. Lo mismo para nosotros. Si nosotros decidimos buscar a Dios, hermanos, el Señor nos va a bendecir. ¿Lo creen? ¿Qué dice Mateo, hermanos? Mateo capítulo 6. Mire qué promesa más preciosa para usted y para mí, porque usted podrá decir, bueno, ese era Uzías. Eso era en el Antiguo Testamento, pero vea lo que dice el Nuevo Testamento, un verso que nos lo sabemos de memoria, pero quisiera yo que lo leyésemos. Mateo 6:6. ¿Lo tiene? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer tu Padre? ¿Cuántos están felices, hermanos? Tu Padre te recompensará en público. Amén. Note, usted está necesitado. Entonces Jesús dijo, mira, cuando tú busques a Dios, ¿sabes qué? No seas, porque viene explicando cómo se debe orar. Al principio, usted lee el verso anterior. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, como los fariseos, que ellos levantan sus manos en los parques para ser vistos por los hombres. Bueno, de cierto yo les digo que ellos ya tienen su recompensa, pero tú, dice, cuando ores, enciérrate en tu alcoba, en tu aposento. Cierra las puertas, tú solito ahí, y nadie te va a ver. El pastor no sabe que estás orando. Los diáconos no saben que estás orando. La líder de damas no saben que estás orando. Los de la alabanza no saben que tú estás orando. Pero tu Padre que te mira en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Amén. ¿Reciben esa palabra? Entonces, hermanos, nosotros oramos en la noche, nos arrodillamos y clamamos. Y Dios viene y nos recompensa en público. ¿Por qué? Porque le estamos buscando. Gloria a Dios por ello. Punto número 2. ¿Cómo prosperamos, hermanos? ¿Cómo podemos ser prosperados? Perdón, es la pregunta. Bueno, punto número 2. Prosperamos cuando vivimos la palabra de Dios. Cuando nosotros le creemos a la palabra y la hacemos nuestra y la comenzamos a vivir, entonces Dios nos bendice. Josué, el libro de Josué, el capítulo 1. Josué 1. Voy a leer el verso 8 y el verso 9. Josué 1, verso 8 y verso 9. Dice la palabra del Señor así, el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, dice que te esfuerces y que seas muy valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, podemos prosperar viviendo la palabra del Señor. Ese es el consejo que Dios le dio a Josué. Le dijo, mira, no te apartes de este libro. Haz conforme lo que allí está escrito. Y cuando tú hagas todo lo que allí dice, todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Entonces es una consecuencia de ser obediente uno a lo que Dios dijo. Si Dios dice que no hay que robar, ¿qué voy a hacer yo? No robar, porque dijo que no tenemos que robar. Entonces, cuando nosotros vivimos la palabra, entonces viene Dios y se desborda
hacia nosotros y nos bendice y nos prospera. ¿Qué ejemplo más bonito el de Job? ¿Se recuerdan de Job? La Biblia dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante él. En medio de ellos vino el diablo. Y entonces, y dice que el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dijo al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Le preguntó, él es su nombre, le dijo, perfecto, apartado de mal, temeroso de Dios. O sea, Dios da buen testimonio de cómo vivía Job. Y por eso Job era un hombre bendecido. Fíjese que cuando Dios le dijo eso al diablo, el diablo le dice, bueno, ¿y Job va a temer en vano a Jehová? ¿Acaso no ha bendecido el fruto de sus manos? ¿Acaso no le has puesto un cerco alrededor de él? O sea que el diablo ya había pasado, hermanos, por el territorio de Job. Y probablemente quizás había intentado dañarle algo, pero Dios, a causa de que Job vivía la palabra, Dios lo había protegido y no le había permitido que él le hiciera daño. Entonces, note cuán importante es vivir la palabra de Dios. En el verso que tenemos en consideración, Josué tenía una meta. Josué había sido llamado con un propósito grande, que era conquistar la tierra prometida. Y Josué, hermanos, iba a tener éxito siempre y cuando obedeciera lo que Dios le estaba diciendo. Entonces nosotros igual, lo mismo aplica a nuestra vida. Si nosotros somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra, no cabe duda que nos va a ir muy bien. ¿Están conmigo? Bueno, el libro de los Salmos, el Salmo 1 dice, ¿se recuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Están conmigo? Entonces, cuando nosotros, hermanos, vivimos la palabra, somos como un árbol, pero plantado junto a las corrientes del agua, porque el árbol necesita agua. Fíjese que los árboles que están, note que los árboles que están a la orilla de los ríos son árboles frondosos, llenos de hojas, pero note aquellos árboles que están en el desierto, hermano. No tienen ni hojas. Entonces, cuán importante es vivir la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Número 3, hermanos. Traje 4 puntos para esto. ¿Cómo podemos ser prosperados? Bueno, somos prosperados, mis hermanos, cuando aportamos para la obra de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando nosotros de nuestro esfuerzo aportamos en la obra de Dios, Dios nos bendice. Mire lo que dice la Biblia. Vayamos al libro de Malaquías en el capítulo 3. 3 verso 10. Solo ese verso vamos a leer. ¿Lo tiene? 3:10. Dice la palabra, ¿están conmigo? ¿Ya lo encontraron? Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces note cuán importante también. Hay otra forma, la primera forma que dije para ser bendecidos, ¿cuál era? ¿Era qué? Buscar al Señor, buscar al Señor. Usías lo hizo, lo prosperó Dios. A Josué se le dijo, mira, si este libro de la ley no te apartas de él y la vives, tú vas a ser prosperado, tú vas a conquistar. Ahora también, ¿cómo podemos recibir bendición nosotros en nuestra vida? Cuando nosotros aportamos para la iglesia. Cuando venimos nosotros y bendecimos la obra de Dios, entonces viene Dios y nos dice, pruébame en esto. O
O sea, quiero que me pruebe. Como que usted le dice a alguien, mira, pruébame si de verdad yo estoy diciendo la verdad. Hace esto. Así nos está diciendo Dios. Mira, hagamos algo, dice. Pruébame en esto. Da esto y tú verás que yo voy a abrir, dice, las ventanas de los cielos. Y dice, no, que no va a tirar por gotita, sino dice que Él va a derramar una bendición sobre nuestra vida hasta que, ¿qué? Hasta que sobreabunde. Entonces, hermanos, cuán importante es también hacer eso si queremos ser nosotros prosperados. Resulta que muchas veces, hermanos, no somos prosperados. Y a veces es por esto, porque nosotros no aportamos, no ayudamos. Usted se imagina que si nadie aportara para la obra de Dios, ¿cómo se paga la renta del edificio? ¿Cómo se paga la luz? O sea, hay muchas cosas que no se podrían hacer. Entonces, cuando nosotros retenemos la ayuda a la iglesia, también la ayuda sobre nosotros es retenida. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, demos esa bendición a Dios. Ayudemos a la casa del Señor. Y viene Dios y Él va a derramar su bendición hasta que sobreabunde. Amén. Somos prosperados, hermanos, cuando llevamos la gloria de Dios a nuestra casa. ¿Están conmigo? Mire qué interesante esto. Nosotros somos prosperados cuando llevamos la gloria de Dios a nuestra casa. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre que fue bendecido. No que digo bendecido, no, eso me quedo corto yo. Súper bendecido porque se llevó la gloria de Dios a su casa. Vea el ejemplo que traigo. Es un hombre en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. El capítulo 6, hermanos, del segundo libro de Samuel. El versículo 10 y el verso 11. Segundo libro de Samuel, verso 10 y verso 11. ¿Está conmigo? El capítulo 6, el verso 10 y el verso 11. Somos prosperados cuando llevamos la gloria de Dios a nuestra casa. Dice verso 10, ¿están conmigo? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de un hombre llamado Obed-edom Geteo. Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican a Dios? ¡Wow, hermanos! Gloria a Dios. Resulta que David quería llevar el arca de Dios a Jerusalén y no pudo llevarla porque la llevaba de una manera equivocada, errónea. Había un personaje que murió allí porque dice que cuando llevaban el arca, la carreta tropezó y el arca iba a caer, y entonces vino Usa y la sostuvo, y cuando la sostuvo, sí la logró sostener, pero él murió. Y entonces David dijo, no puede ser. Entonces, antes de llevar el arca a Jerusalén, la dejó en la casa de este hombre. Note que este hombre no era un judío. Era un hombre pagano. Era un hombre que no era de la descendencia de ellos. Pero aún así, siendo un hombre pagano, Dios, por permitir tener el arca de Dios en su casa, Dios lo bendijo. ¿Están conmigo? Dios lo bendijo. Hermanos, Dios premia la fe. Dios premia, hermanos, los gestos y la apertura de nosotros para con su obra. Cada cosa que nosotros hagamos en pro de su obra, Dios nos va a bendecir. Obed, no, por decir algo, no había dónde llevar el arca del pacto. Y Obed dijo,
conmigo, tráiganla. Y se la llevaron a su casa. Y cuando la llevaron a la casa, Dios comenzó a bendecirlo. 3 meses estuvo la arca del pacto en la casa de Obed en Edom. Y esos 3 meses Dios lo bendijo y lo prosperó. Ahora, el arca del pacto, ¿qué era eso? ¿Qué había allí? Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos que había dado Dios en el monte. Estaba dentro del arca la vara de Aarón que había reverdecido y había una muestra del maná. Estaba allí. Y el arca en el tabernáculo, hermanos, había estado ubicada en el lugar santísimo. Y en ese lugar donde estaba el arca, allí estaba la gloria de Dios. Ningún hombre podía llegar, porque todo hombre que intentara acercarse en camino al arca moría. Imagínense qué interesante. Nada más el sumo sacerdote podía llegar allí una vez al año, a la presencia del arca, porque allí estaba Dios. Y entonces si había un levita que quería entrar, no, yo soy levita, yo puedo entrar, moría. Cualquier sacerdote que quería entrar donde estaba el arca, moría. El único que no moría era el sumo sacerdote, y era en el día de la expiación que tenía que entrar. Y solo así no podía morir. Entonces note qué importante era, porque allí estaba la gloria de Dios sobre el arca. Y esa gloria se la llevó este hombre a su casa. Y allí en su casa estaba la gloria del Señor. Y por estar la gloria de Dios en su hogar, vino Dios y lo bendijo. Ahora, ¿cómo podíamos explicar esto para nuestro tiempo? Bueno, que mira, cuando tú vienes a la iglesia y tú no tienes a Cristo y lo aceptas como tu Señor y como tu Salvador, la gloria de Dios viene sobre ti. Y cuando tú llegas a tu casa, no hay ningún convertido en tu casa. Tú eres el único que acaba de convertirse. Contigo, dentro de ti, va la gloria de Dios a tu casa. Y entonces tu casa comienza a ser bendecida por Dios, prosperada por Dios. Y vienes tú y dices, ¿sabes qué, hermano? Yo necesito conocer más. Venga a mi casa, hagamos un culto. Y entonces en tu casa, que antes se escuchaba música como los reggaetones, ahí todos esos contones y los tones y todo eso, y esa música alegre, entonces ahora viene y tú llevas a un hermano con su guitarra y comienzan a adorar y glorificar a Dios. Y entonces viene y tu casa se comienza a convertir en un lugar de bendición. Obed permitió que el arca llegara. Y así nosotros, cuando nosotros le abrimos la puerta a Dios, viene y nosotros y nuestra casa se convierte en un lugar de adoración al Señor. ¿Cuántos tienen una casa de adoración? Mi casa es un lugar de adoración a Dios. Cuando yo hermanos, cuando estoy en mi casa y yo pongo música cristiana y se oye por todos lados esa música. Cuando yo me subo a mi carro, hermanos, yo pongo música cristiana. Las 24 horas yo ando, hermanos, en adoración y en alabanza al Señor. Y así somos nosotros, todos los que estamos acá. Nos subimos al carro, hermanos, y ahí está la emisora cristiana, la música cristiana que nos edifica. Y esa es una evidencia que la gloria del Señor está en nosotros. Por llevar la presencia de Dios, Obed, Dios lo bendijo a él y a toda su familia y todo lo que él tenía. Y entonces esta noticia le llegó a David. Oye, Obed está siendo prosperado. ¿Y sabe qué dijo David? No puede ser, yo debo estar loco. Otro está siendo bendecido, pudiendo yo estar siendo bendecido. Y note lo que dice 2 Samuel 6, verso 12. 2 Samuel 6, verso 12. ¿Está conmigo? Fue dado aviso. ¿Está conmigo? Fue dado aviso al rey David diciendo, ¿qué le dijeron? Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad ¿de dónde?
dijo, un momentito, aquí hay algo malo. Oye, ¿estoy loco yo? Mira la bendición que me estoy perdiendo. Le dejé el arca a alguien y ese alguien está recibiendo toda la bendición del cielo y yo no tengo nada. Entonces déjame, cuando le dijeron, leyó, ¿verdad? Oye, él dice que le dijeron, el versículo 12, le fue dado aviso, Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom y todo lo que tiene. O sea que la casa de Dios bendecía a los siervos, Dios bendecía sus ovejas, sus vacas, todo lo que tenía, hermanos, era prosperado. Entonces David dijo, no puede ser, yo me estoy perdiendo una gran bendición. Déjame traerme el arca para que Dios me bendiga. Si usted no tiene a Jesús como su Señor y como su Salvador, le invitamos para que lo reciba en esta noche y para que se lleve esa bendición a su vida. O si usted está un poquito divorciado con el Señor, está alejado del Señor, usted puede reconciliarse con el Señor y decirle, Señor, yo me he estado perdiendo esta bendición. Yo quiero que tu gloria esté sobre mi vida. Yo te pido que me ayudes, que me bendigas, porque yo quiero prosperar. Concluyo diciendo que aquí está el secreto para triunfar. ¿En dónde? En buscar a Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? A ver si se recuerdan, en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11, verso 6? Dice que Dios es galardonador. ¿Se recuerda? ¿Quiere leerlo? Dios es galardonador. Lo leemos para ir terminando. Hebreos 11. Hebreos 11. Vamos a leer el versículo 6. Hebreos 11, verso 6. ¿Lo tiene? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios, nota qué interesante, cuando tú le buscas, Él te bendice. Entonces vamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para que la bendición del cielo fluya sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares. Entonces probablemente tú estés preocupado, a ti te esté pasando mucha dificultad, tienes problemas, tienes adversidad. Tranquilo, estás pasando una prueba, pero ya va a terminar tu prueba y el cielo se va a abrir y Dios derramará de su bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. ¿Quiere ponerse de pie? Entonces, vemos que Dios nos anima y nos motiva a buscarle. Y entonces nosotros tenemos como recompensa las bendiciones de Él. Y yo espero, hermanos, que nosotros continuemos buscando a Dios. Continuemos, hermanos, sirviéndole a Dios. Que nosotros abramos nuestros hogares para que se predique la palabra. Que nosotros abramos nuestros corazones para que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Para que Dios nos bendiga. Para que Dios nos use. ¿Quiere cerrar sus ojos allí donde está? ¿Cómo podemos ser bendecidos por Dios? Bueno, somos bendecidos cuando le buscamos a Dios. Usted en esta noche puede decir, Dios, yo no te he buscado.